Que el mundo ha basculado hacia Asia no es ninguna novedad. Eso sí, la propia complejidad asiática, las características, por ejemplo, su tremenda potencia demográfica, hacen que esa realidad internacional que se va conformando en dicha zona del mundo sea uno de los focos más relevantes a considerar cuando pensamos en la deriva geopolítica internacional. Por eso, para hablar de la relación de los gigantes por antonomasia, de India y de China, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Miguel Ángel, tienes cerrado el micro, yo creo. Háblanos ahora. Tienes muteado el micro. Tienes que aceptar, porque te vemos, pero no te escuchamos. Tienes que habilitar el micrófono. Si quieres, vamos a intentar, si no, llamarte por teléfono para que podamos hablar contigo. Y mientras vamos a recordar la relevancia de esa relación, una relación en la que no faltan las fricciones, porque China e India son las dos potencias más relevantes de la zona, son, lo sabemos, los dos países más poblados del mundo, incluso con el sorpaso relativamente reciente de India hacia China. Hay un desequilibrio en sus ejércitos, sabemos que los dos son potencias nucleares y tienen muchos conflictos fronterizos. Eso sí, tenemos un país como India que juega, en cierto modo, a navegar entre dos aguas porque tiene acuerdos de seguridad con potencias occidentales. De hecho, es la cabeza de puente de Occidente, en concreto de Estados Unidos, en toda esa zona, con quien tiene presencia, por ejemplo, en Quad. Y además también tiene, sin embargo, presencia en los BRICS, por lo que hace guiños a uno y otro lado, mira hacia ambos lados. Y recientes decisiones, como por ejemplo la que ha llevado a Donald Trump a imponer esos aranceles tremendos del 50% a la economía india, están condicionando que haya un cierto acercamiento de India hacia China. Vamos a intentar hablar con Miguel Ángel. Miguel Ángel Melián, analista internacional. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Ahora creo que ahora sí. Perfecto. Ahora perfecto. Te quería preguntar, tu Gracias, artículo en el que escribes al respecto en Lisa News, nos cuentas que ambos países tienen hitos fundamentales para su centenario, porque hay que recordar, a quien no lo sepa, que son en 2047 y 2049 y, como quien dice, en términos geopolíticos, están aquí al lado. Esto condiciona su liderazgo global, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos de liderazgo global también tenemos que entenderlo en términos asiáticos, digamos, porque ahora cuando hablamos de competencia estratégica ya no miramos ni a Washington ni a Bruselas exclusivamente, miramos hacia Asia. Y aquí en este artículo, como bien indicabas, quiero analizar cómo ambos países, de los gigantes que son en términos demográficos, económicos, con el potencial tecnológico y militar que tienen, pues están dispuestos a realizar una hoja de ruta, cada uno con sus peculiaridades, para alcanzar una posición predominante en esta región del mundo, sobre todo concretamente en el este de Asia y en el Océano Índico. Sabemos que a pesar de que son vecinos, o incluso quizá por eso, tienen cuitas pendientes, tienen roces, tienen conflictos, ¿no? Exactamente. Ambos países establecen relaciones diplomáticas a mitad del siglo XX, 1950, y apenas 12 años más tarde ya tienen el primer enfrentamiento, en 1962, y ambos son países, digamos, de reciente creación. Recordemos, China sale de una cruenta guerra civil en el 49 con un partido comunista reforzado y con, digamos, unas grandes ambiciones para la región, y en la contraparte India, 1947, se separa y empieza un proceso de lucha anticolonial, digamos, respecto al Imperio Británico, que hace que también ponga en marcha sus propias ambiciones. Esto conlleva a que estamos en una zona donde disponemos de una línea fronteriza de las más disputadas actualmente del mundo. Ya vimos hace unos meses también el enfrentamiento de India con Pakistán, y desde entonces pues tenemos varios puntos que son clave para entender el conflicto entre estas dos potencias. Por ejemplo, Himalaya, todo lo relacionado también con el Tíbet, con aquella huida, recordemos, del Dalai Lama hace unas décadas por India.
también tenemos todas las rutas comerciales que implica la región y de las cuales ambos países dependen en términos comerciales, económicos y por supuesto militares, y también tenemos pues esos puntos fronterizos, digamos, que son bastante tensionales entre ambos. El último, por ejemplo, en Gwadar en 2020, donde hubieron varias muertes por parte del bando indio sobre todo, y que triplicaron la presencia china en la región, por ejemplo, y bueno, digamos que es una tensión constante, pero que sí responde a la visión de ambos países de lo que esperan de sus relaciones con su entorno. Eso sí, Miguel Ángel, parece que ese America First de Donald Trump, esos aranceles por comprar petróleo ruso a los indios, están empujando en cierto modo a India a llevarse algo mejor con China, porque al final es cuestión de estar en un lado o en otro, pero, por ejemplo, la asistencia de Modi, confirmada de momento a ese desfile del 3 de septiembre, ese desfile por el 80 aniversario del fin de la guerra mundial en Asia, parece que es relevante, ¿no? Es un cierto cambio de tono en las relaciones. Exactamente, ciertamente digamos que la relación entre estos dos gigantes es muy curiosa porque comparten ciertos rasgos que hacen que dependan cada vez más. Por ejemplo, en el ámbito comercial, al mismo tiempo que se generan, digamos, cifras récord de comercio, también para la parte india se genera una relación bastante desequilibrada porque en el año pasado cerró con el mayor déficit comercial respecto a China. Pero sin embargo, en 2021 cambia de posición China y pasa al segundo lugar como segundo socio comercial de India respecto a Estados Unidos. Y aquí tenemos a una India que en su política exterior dice, vale, estoy rodeado de enemigos, ¿cómo puedo yo moverme sin comprometerme formalmente a nada? Pues va, digamos, moviéndose entre bloques. Por una parte, todo lo relativo al comercio con China y la dependencia económica, al mismo tiempo que bajo la administración Biden y ahora con Trump también, está reforzando sus relaciones en materia de defensa, intercambio tecnológico relativo a lo militar, y también haciendo una política, digamos, que no le sitúe en ninguno de los dos bloques exactamente, sino que esa autonomía estratégica que busca reforzar se vea impulsada en cada acción que haga. Por eso va siempre, digamos, tirando una de cal, tirando una de arena para un lado u otro para impulsar su estrategia en esta región sin que China le tire de los pelos ni Estados Unidos le castigue en ese sentido bajo la administración Trump actualmente. No sé a ti, pero a mí me recuerda un poco a esa política que llevaban muchos de los países no alineados en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que consiguieron hacer una suerte de equilibrio, de funambulismo entre los dos bloques tan claramente marcados que había en una situación distinta a la actual. Sí, señor, y justamente eso forma parte de la idiosincrasia india. Desde su independencia, Nehru ya decía a mitad del siglo XX que la India debe hacer todo lo posible por no verse involucrada ni en uno ni en otro bloque. ¿Por qué? Porque ellos ven y consideran el equilibrio de poder como una especie de paraguas, es decir, ellos quieren proteger su autonomía estratégica. El resto no les interesa ni ser una potencia de primer orden que le diga al resto cómo hacer las cosas, ni le interesa que se lo digan a ellos. Por lo tanto, siempre juega digamos, en esa ambivalencia y tiene buenas relaciones con Indonesia, con Tailandia, con otros países de la región que también hace esa especie de cerco a China y al mismo tiempo intenta fomentar las relaciones con China para con sus intereses, por supuesto. Pero sí es cierto lo que tú indicas, que esa política de no alineamiento sigue presente en la región. Fíjate, Miguel Ángel, si quisiéramos cristalizar esto que estamos charlando ahora, esta deriva de su política internacional, donde quizá mejor se ve es en el hecho de que pertenezcan a BRICS, pero también pertenezcan a Quads, que tienen distintos enfoques, pero que son la noche y el día en cuanto a intereses geopolíticos internacionales, ¿no? Exactamente, y aquí es donde tenemos que, digamos, analizar el papel de cada actor por capas. Es decir, tenemos una dimensión económica y comercial donde ambos países, China e India, cooperan y se funcionan como una especie de contrapeso al sistema internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial, como bien indicas, en el ámbito o en el foro de cooperación de los BRICS, también con la ASEAN incluso, donde China está intentando acercar posiciones India también acerca posiciones con los países que la componen, pero por otra parte,
India no pierde el foco en el Indo-Pacífico, es decir, sabe perfectamente que tiene que proteger sus intereses en las rutas comerciales y sobre todo intentar que China no logre alcanzar sus objetivos en la zona, por ejemplo, con el famoso collar de perlas chino que quiere establecer a lo largo de Claro. su mar. Y exactamente ahí tiene que jugar, por eso habla con Japón, que también es otro actor importante en el equilibrio de la zona, habla con Estados Unidos, habla con Nueva Zelanda, sin perder el foco en que, oye, una cosa es el comercio y la economía y otra cosa es la seguridad de mis rutas comerciales y que China no prolifere con su ambición, digamos. Por eso tienen claro dónde moverse. Al final, ¿qué podemos augurar entonces, Miguel Ángel, de la relación de estos gigantes, que ya sabemos en demografía son parejos, en economía está muy destacada China, también en lo militar, pero que India va en una clara progresión ascendente? ¿Cómo crees que van a seguir siendo estas relaciones, que son fundamentales para el global del mundo, por la dimensión de los dos países? Exactamente. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que vamos a ver una competición más que jerárquica, va a ser funcional. No se va a tratar de quién invierte más aquí, quién invierte más allá, sino en qué lidera qué aspecto. Vamos a ver una competición en que ambos países, bajo su visión, como bien indicábamos al comienzo, de cara a su centenario, cómo contribuyen ellos al poder o al equilibrio de poder regional y global. Por una parte, India quiere desarrollarse a nivel social, a nivel de innovación tecnológica y con un crecimiento económico que la respalde. Y por otro lado, siempre teniendo en cuenta su autonomía estratégica. ¿Frente a quién? Frente a China. China sí considera que el orden global tiene que ser jerárquico, centralizado bajo una única autoridad y digamos que ahí vamos a ver una especie de confrontación en diferentes campos que va a llevar a ver qué modelo de gobernanza, de sociedad y de incluso civilización, es ahí el trasfondo tan importante de esta confrontación, se impone frente al resto. Una reflexión con la que nos quedamos para terminar. Miguel Ángel Melián, analista internacional, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo.